Buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Ian Alberto y el día de hoy presentaré mi libro que se llama El llano en llamas, de Juan Rulfo. El nombre completo del autor es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Él fue un escritor, guionista, fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación de 1952. Su reputación se asienta en dos obras narrativas: El llano en llamas, compuesto de 17 relatos publicados en 1953, y su novela trascendental Pedro Páramo, publicado en 1955. Nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, San Gabriel, Sayula, Jalisco, Ciudad de México. México. Y falleció el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México a los 68 años por un cáncer de próstata. Tuvo 4 hijos y a su esposa Clara Angelina. El escritor Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. En sus obras se presentan una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posteriores a la Revolución Mexicana, caracterizándose como una leyenda de México, que se reconocía como un individuo tímido y enigmático. Rulfo era silencioso, realista, celoso de su intimidad, crítico y creativo. Los libros más famosos del escritor Juan Rulfo son El imperio de la fortuna, La fórmula secreta, El gallo de oro, Pedro Páramo y El llano en llamas. El libro El llano en llamas fue publicado por primera vez en 1953 en la Ciudad de México. El llano en llamas es el título de una recopilación de cuentos del escritor Juan Rulfo, publicado en 1953 por el Fondo de Culturas Económicas. Esta primera edición estaba compuesta por 15 relatos, algunos de ellos publicados en la revista Panamericanas y otros inéditos. A partir de 1970, fecha de la segunda edición, se incluyen 2 cuentos más: El día del derrumbe y la herencia de Se incluyen 2 cuentos más: El día del derrumbe y la herencia de Matilde Arcángel, haciendo un total de 17 relatos que conforman la versión definitiva. La clasificación de las obras de Juan Rulfo puede ser controvertida, pero El llano en llamas se sitúa dentro del realismo mágico, que es un género literario surgido en los años 40 y 50 del siglo XX, que se define como una preocupación estilista y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común, lo cual El llano en llamas es evidente. La finalidad de este estilo literario es la expresión de emociones, positivas o negativas, como forma de actitud frente a la realidad. Otra de sus características importantes es el uso del lenguaje popular y la narración, puesta en su mayor parte en la voz de los propios personajes. En el cuento El llano en llamas, Juan Rulfo trata temas sociales como la Revolución Mexicana de 1910, la Guerra Cristera y el periodo posterior a estas. El problema de las tierras y la realidad de la gente de este periodo duró en este relato. En este relato se describe la lucha entre los federales y los revolucionarios, pero el tema de la revolución no es solo el principal aquí, sino que se da como circunstancia de la vida de los personajes cuyos caracteres, actitudes y comportamientos son el resultado de esta revolución. Por lo tanto, el tema principal de este relato sería la vida de estas personas, la cual se convirtió en una lucha constante, pero en ningún momento Juan Rulfo destaca en este relato los motivos de esta lucha. El narrador y protagonista es Pichón, un revolucionario singular que es el prototipo de los revolucionarios mexicanos en general. Él está contando los recuerdos de su propia vida sobre los acontecimientos en los que participó durante la revolución. Es el reflejo del mexicano, un ser perdido que vive su vida mecánicamente, impulsado por la fatalidad ante la que se resigna. Es un títere manejado por otros, representa a los insurrectos y a los mexicanos que buscan como niños un padre.
Pedro Zamora, que se haga cargo de ellos, que los guíe y que tome decisiones en su lugar. El narrador, que en este caso es el protagonista del relato, es un personaje a la que todo le da igual. Él obedece a las circunstancias de la revolución, se deja guiar por Pedro Zamora, vive su vida sin propósito alguno. Juan Rulfo muestra al mexicano y en él al ser humano de su época, porque en la revolución el presente es incierto, no hay expectativas de futuro y la vida propia ajena no tiene valor, aunque por algún momento, solo al final, parece que Pichón tiene esperanzas cuando su mujer le presenta a su hijo, pero estas también se pierden cuando entienden que su hijo es igual a su padre, pues lo más probable es que su vida también va a echar a perder. Bueno, esto sería todo sobre mi resumen del día de hoy. Muchas gracias por su atención.